Muy buenas noches, profesora y audiencia. Mi nombre es Raimundo Luis Romero Medina, soy estudiante de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala en la licenciatura de Psicología con la modalidad a distancia. Estoy cursando el tercer semestre de la carrera y me toca en esta ocasión hablarles en el módulo 305, el campo aplicado a los procesos socioculturales, la conducta antisocial mostrada por un personaje que pues ya varios conocen, es un asesino serial. Su nombre es Theodore Cowell Bundy y desde niño pues presenta estas conductas desviadas. Les voy a hablar un poco acerca de él. Pues él nació en Burlington, Vermont, el 24 de noviembre de 1946. Su historia de vida nos dice que él desarrolló gusto por juegos mórbidos desde pequeño, que veremos un poco más adelante. Nunca conoció a su padre y vivió sus primeros 3 años pensando que sus abuelos maternos eran sus padres, así como su madre pensaba que él pensaba que su madre era su hermana mayor. A pesar de que en su etapa madura era buen estudiante y se graduó con honores en psicología, Ted Bundy pues tenía dificultades en sus relaciones de parejas, al grado de que lo abandonaban, y él pues intentaba reconquistar a su novia, pero no tenía mucho éxito. El inicio de los asesinatos fue antes de comenzar a asesinar, pues le gustaba espiar a las chicas por sus ventanas y cometió una serie de hurtos. Así que el 4 de enero de 1974 entró en la habitación de la Universidad de Johnny Lenz, y pues ella tenía 18 años. La golpeó con una palanca metálica y la violó con la pata de una cama. Al día siguiente, la joven fue hallada malherida y sobrevivió, aunque tuvo un daño cerebral permanente debido a las lesiones. En la noche del 31 de enero de 1974, Bundy atacó al estudiante de psicología de la Universidad de Washington, Linda Ann, de 21 años. Bundy entró a su dormitorio y pues la dejó inconsciente con un golpe. La sacó de la escuela. Nadie notó la ausencia de la joven hasta el día siguiente. La policía no estableció ninguna conexión entre las dos agresiones y tampoco se hicieron mayores pruebas ni estudios de la escena del crimen. Los restos de Linda Ann fueron descubiertos hasta un año después en una montaña cercana. Como análisis de su conducta desviada, vemos que pues comenzó en el invierno y verano de 1974, donde desaparecerían varias universitarias y madres jóvenes. Se calcula que fueron 8 víctimas a las que atacó de noche, hasta que comenzó a hacerlo de día. La policía había iniciado una investigación y contaba con descripciones que apuntaban a un hombre que solicitaba ayuda a chicas que jamás volvían a ser vistas. El individuo tenía la particularidad de ir cargando con libros y llevar un brazo enyesado o en cabestrillo. También hubo testigos que observaron a un hombre que solía tener problemas aparentes para arrancar su carro, un carro tipo escarabajo de marca Volkswagen, el cual había sido visto dando vueltas por el sitio donde desaparecieron las 2 jóvenes asesinadas. Ted Bundy era experto en mudar su aspecto físico para despistar a las autoridades, por lo cual pues cometió más de 30 asesinatos con mujeres de los estados de Utah y Colorado, aunque constantemente cambiaba de estados para realizar sus crímenes. Es evidente que afectó pues a las familias de las víctimas, y así como a la tranquilidad y el entorno de las sociedades donde atacaba. Curiosamente, las víctimas de Ted Bundy eran de aspecto físico muy similar al de su madre biológica, por lo cual demostraba también una cierta afiliación por sus problemas de resentimiento y desde la infancia, al haber sido rechazado por toda su familia, así como él lo había sentido, ¿verdad? El 8 de noviembre de 1974, Bundy se acercó a Carol Darroch en el Fashion Place Mall en Murray de Utah, haciéndose pasar por un oficial de policía. Le informó que habían intentado robar su coche, así que Carol subió al auto de Bundy bajo la falsa creencia de que iban a la comisaría para presentar un informe. Después de detener inesperadamente el coche, Bundy sacó una pistola y les posó una muñeca. Carol luchó y pues le golpeó en la cara, salió corriendo y consiguió que un conductor que pasaba la llevara a la comisaría
de la policía. Una vez ahí, Carol narró lo sucedido y así se obtuvo la descripción del hombre, del vehículo y el tipo de sangre del atacante. Bondi adoptó la estrategia de trasladarse de un estado a otro precisamente para evitar este descubrimiento de la policía, y así como su patrón de actuación en cada uno de los siniestros. Con el paso del tiempo, pues sus ataques se volvieron cada vez más erráticos y temerarios. Algunas de sus víctimas se convirtieron en testigos, lo que más tarde haría posible el proceso judicial contra Bondi. El 16 de agosto de 1975, un patrullero detuvo el Volkswagen en donde iba Bondi para comprobar su matrícula. El sospechoso se dio a la fuga, pero fue detenido poco después. En el vehículo pues se encontró una palanca de metal, esposas, cintas y otros objetos que dieron inicio a una investigación a gran escala. La justificación que dio ante dichos asesinatos pues consta de una entrevista en 1980, donde hablando de la misma, en las acciones de un asesino en serie, Bondi dijo: ¿qué es uno menos y qué significa una persona menos en la faz del planeta? Por lo cual no sentía ningún tipo de empatía ni de resentimiento ante las muertes causadas en sus asesinatos y siniestros. Y también en una carta escrita poco antes de su fuga de la cárcel, Bondi manifestó que había conocido a personas que irradiaban vulnerabilidad en las expresiones faciales, diciendo tengo miedo de ti, y pues estas personas invitaban al abuso, según él, esperando ser lastimadas, o así lo creía y pensaba que lo fomentaban sutilmente. Los trastornos que aparentemente manifestaba sería principalmente el de apego reactivo, donde la reacción social y emocional mínima ante los demás sería principalmente por su falta de afecto desde la infancia. Asimismo, la negligencia o carencia social por la falta persistente pues de las necesidades emocionales básicas por parte de sus padres, y la educación en los contextos no habituales, reduciendo así la oportunidad de un apego selectivo. También el trastorno de la conducta se ve afectado, pues su patrón repetitivo y persistente de comportamiento no representa los derechos básicos de los demás. No los respeta, los derechos básicos de las demás personas. Asimismo, pues contaba con crueldad física contra animales y personas. El uso de armas también para provocar daños a terceros. Las violaciones sexuales, que incluso eran pues de forma necrofílica. Primero asesinaba a las personas y después abusaba de ellas. Y el último trastorno o patrón que repetía de este trastorno de conducta era mentir para obtener objetos o favores. La tía de Bondi, Julia, recordó un incidente perturbador que tuvo con el sobrino después de recostarse para tomar una siesta. Julia se despertó rodeada de cuchillos de cocina de la familia Cowell. El pequeño Ted, de tan solo 3 años, estaba al pie de la cama sonriéndole. Desde el apoyo desde la psicología jurídica, pues en el ámbito de derecho a la familia, es la mediación de la separación de los padres de Bondi y la consideración de la orientación para la custodia del menor. De la psicología jurídica y el menor tenemos la evaluación de las posibilidades de reeducación y el tratamiento, así como las medidas aplicadas mediante la emisión del informe técnico y el seguimiento a la intervención realizada. En la psicología jurídica tenemos la evaluación y diagnóstico médico del sujeto, así como los programas de intervención del TEX. La rehabilitación social que pudo haberse suscitado en un principio, antes de que se desatara toda la serie de asesinatos de este personaje, pues sería la intervención de forma clínica tras un diagnóstico adecuado, cuando presentó el primer episodio de Fantasías con la muerte en el recuerdo que mencionábamos con su tía.
cuando la rodeó con los cuchillos, de tal forma que fuera detectado de manera especializada, evaluando los aspectos más destacados que se presentaban, como su personalidad, su conducta ante distintos estímulos, así como una evaluación neuropsicológica en caso de padecer alguna enfermedad o trastorno mental desde ese momento.